¿Qué tal, familia de Conexión Cristiana? Dios les bendiga. Qué gusto el poder saludarles, qué gusto el poder estar con ustedes una vez más para continuar con nuestras lecciones de fundamentos de la fe. Esta semana estaremos viendo la lección número 11 que se llama Testificar. Como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, el Señor nos ha llamado a ser sus testigos. Durante esta semana estaremos viendo la importancia de testificar y cómo podemos testificar con todas las personas acerca de Jesucristo. Así que preparemos nuestros corazones, preparemos nuestra mente para aprender todo lo que el Señor tiene esta semana para nosotros. En otra ocasión ya habíamos tenido la oportunidad de hablar acerca del cuidado de nuestro testimonio, porque la gente nos observará y nos analizará no solo por nuestra fe, sino también por nuestras acciones. Cuando nuestra vida no va de acuerdo a Jesucristo, entonces aquellas personas que nos observan podrían endurecer su corazón. Mucha gente tacha a los cristianos de hipócritas, porque la vida que llevan muchas veces es contraria a la fe que profesan. Entonces, en lugar de ser luminares al mundo, se vuelven piedra de tropiezo. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, les dice esto a los corintios. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El apóstol Pablo estaba haciendo referencia a que no tenía que hablar bien de los corintios como una carta de recomendación delante de todos los demás. Les decía, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Realmente nos está diciendo que la gente nos observa, que la gente nos mira para poder ver la realidad de nuestra fe. Es nuestro testimonio reflejando a Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es muy importante nuestro testimonio, porque el Señor busca que a través de sus hijos, que a través de todos los creyentes, el mundo pueda conocerle. Nosotros, como hijos suyos, como siervos del Señor, Él nos ha puesto como testigos, nos ha puesto como sus testigos y somos llamados a testificar de Él ante el mundo. Un testigo es aquel que da testimonio de un hecho. Por ejemplo, en un juzgado, el testigo es aquel que puede confirmar o negar los hechos de un acusado. Ahora, nosotros, como testigos de Cristo, para poder testificar de Él, debemos tener conocimiento de Él de primera mano. El Señor, en Lucas capítulo 24, del versículo 44 al 48, les dijo esto a sus discípulos. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y les dijo: y vosotros sois testigos de estas cosas. Primeramente, el Señor les recordó
todo lo que les había enseñado acerca de él, que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice la escritura que les abrió el entendimiento para que pudieran entender que todo lo que habían visto en las escrituras se trataba de él. Todo lo que él les había mostrado a través de las escrituras se trataba de él, que sería menospreciado, que padecería, que iría hasta la muerte, pero resucitaría al tercer día. Y entonces se predicaría acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre a todo el mundo. Y les dijo algo muy importante. Les dijo, ustedes son mis testigos. Ustedes son mis testigos. Lo que el Señor les estaba diciendo, ustedes tienen este conocimiento de primera mano, porque no solo lo han escuchado, sino que ustedes lo han visto. Ustedes son testigos de mi poder y de mi gloria. Más adelante, en el libro de Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dijo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ustedes testificarán de mí a todo el mundo. Contarán todas las cosas que yo he hecho. No solo los grandes milagros, las sanidades, los prodigios, sino que ustedes testificarán de la obra redentora que yo he hecho por el mundo. Serán testigos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo a los discípulos, Pedro se levantó y predicó el Evangelio con todo denuedo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, es este mismo Espíritu sobre nosotros, el Espíritu Santo de Dios, y es el mismo llamado para nosotros. Somos llamados a testificar de Él. Seremos testigos del Señor ante todo el mundo. Realmente de esto trata la gran comisión. El Señor dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión y nos habla acerca de testificar de Jesucristo. Es muy cierto que no somos testigos oculares de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, pero sí somos fieles testigos de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos testigos del poder del Evangelio, transformando, renovando, cambiando completamente nuestras vidas. Nosotros podemos tener la seguridad de nuestro perdón. Somos testigos de ello. Nosotros podemos saber que hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos la certeza de la vida eterna en Jesucristo. Como dice la Escritura, Él nos ha llevado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Así que somos testigos de ello. El Señor nos ha hecho testigos de su misericordia, de su amor, de su gracia, de su poder. No es solo un conocimiento. Somos testigos porque lo vivimos día a día. Día a día somos testigos de su gracia. Somos testigos de su misericordia. Somos testigos de su amor. Así que ahora Él nos manda a testificar de ello. Nos manda a testificar de la gloria de Cristo a todas las personas. Nos manda a testificar de su poder, de su gracia. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo de esta manera en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es el mismo llamado para nosotros. No nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Señor,
Debemos de hablar de Él ante todo el mundo. Somos testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Debemos de testificar de Cristo. Somos fieles testigos del Señor. Somos fieles testigos de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que es verdad lo que la palabra dice. Porque también, así como a los discípulos, el Señor nos ha dado ese entendimiento para saber que se trata de Él, que todo se trata de Jesucristo. Así que debemos de ser fieles testigos del Señor, tanto de palabra como de hechos. Debemos de ser testigos de Él, con nuestro testimonio. Debemos de hablar acerca de Él, de quién es Él, de su obra redentora, pero también debemos de ser testigos con nuestra vida. Todo lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, seamos testigos de nuestro Señor. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cristo ha venido a resplandecer en nuestros corazones para que nosotros seamos luz en medio de este mundo lleno de tinieblas. Por eso el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras son movidas por el Espíritu Santo. Son el reflejo de Jesucristo en nuestros corazones. Es el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Nos ha dado una vida santa. Nos ha dado una vida en justicia. Nos ha dado una vida en amor. Por eso dice la Escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Como cristianos, es sumamente importante que nosotros reflejemos a Jesucristo. Y esto con nuestra conducta, con nuestro carácter, con nuestra forma de hablar. A esto le podemos llamar buen testimonio. Un buen testimonio cuando reflejamos a Jesucristo en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser. El Señor dijo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Si queremos ser testigos de Jesucristo, debemos de tener buenos frutos en nuestra vida. Un buen testimonio implica devoción total al Señor. Implica obediencia total al Señor. Porque la obediencia es la evidencia real de un verdadero cambio en nuestras vidas, cuando nosotros nos sujetamos completamente a la voluntad de Dios. Todo lo que digamos, todo lo que hagamos, debe de ser siempre conforme a la palabra y el consejo de Dios, a la voluntad del Señor. Y esto no para vanagloria, no para que todo el mundo nos vea y nos reconozca, sino debe de ser para que el mundo vea a Jesucristo en nosotros y crean en el poder transformador del Señor. Como cristianos, estamos llamados a seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, compartiendo de su amor, de su gracia, de su misericordia, dando siempre honor al Señor. El apóstol Pablo lo decía de esta manera: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Debemos de actuar siempre en el amor de Dios, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos y poniendo siempre en primer lugar
al Señor. Nuestra mente siempre debe de estar enfocada en el bien común de todas las personas, de edificar a las personas. Por eso la palabra del Señor nos insta todo el tiempo a tener una mente renovada con la palabra del Señor, que todos nuestros pensamientos siempre se alineen a la palabra de Dios. Porque por lo general nuestros pensamientos son los que guían nuestras acciones. Por eso el apóstol Pablo decía en Filipenses capítulo 4 versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabes por qué? Debemos de pensar en todo esto, en todo lo honesto, lo justo, lo verdadero, lo que es digno de alabanza, todo lo que es de buen nombre, porque el peor enemigo del evangelio es el pecado. El peor enemigo de la honra a Dios es el pecado. Y es el pecado en las vidas que profesan ser creyentes. Por ello, el apóstol Pablo nos exhorta a vivir una vida en santidad. Una vida que esté apegada a la voluntad de Dios. A que tengamos una vida como al Señor le agrada. Una vida completamente en obediencia. Debemos de reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Dice Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos de resplandecer como hijos de Dios, debemos de resplandecer en medio de este mundo lleno de tinieblas. Un cristiano debe brillar por sobre todos los demás, no por su propia vida, sino porque la vida de Cristo se refleja a través de él. Las personas deben de ver a Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que somos luminares en el mundo. Pero esto es muy importante. Un cristiano no solo se distingue por sus buenas obras. Un cristiano no solo se distingue por sus buenas obras, porque hay mucha gente con una moral aceptable que ante los ojos de los demás podrían parecer personas muy correctas. Un cristiano, además de buenas acciones, se distingue porque tiene una relación con Dios, porque tiene una vida de oración, porque tiene una vida en el estudio de la palabra, sumisos a la voluntad de Dios. Totalmente sus acciones se ven reflejadas porque está apegado al Señor, porque tiene una comunión con el Señor, y en su hablar, en su caminar, en sus acciones siempre glorifica al Padre, siempre glorifica a Jesucristo. Esto es algo muy distinto a solo ser buenas personas, a solo tener buenas acciones. Es Cristo reflejándose a través de sus hijos. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículos 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esta debe de ser siempre nuestra meta.
no tratar de agradar a las personas, sino más bien procurar el beneficio de todos, testificando con nuestra vida de Jesucristo para que sean salvos, para que el mundo crea, para que el mundo vea a Jesucristo en cada creyente. Por eso es muy importante testificar con nuestra vida, porque el mundo puede ver en nosotros el poder transformador de Jesucristo. Todos los que hemos sido perdonados y salvados por el Señor somos llamados a testificar de Cristo y de la obra redentora en la cruz del Calvario. Aunque nuestras acciones dan testimonio del poder transformador de Jesucristo, nunca va a ser suficiente. La gente necesita conocer cuáles son nuestras bases, porque tal vez podría pensar que somos nosotros tratando de convencerles acerca de Jesucristo, que son nuestras propias ideas, que son nuestros propios pensamientos, que nuestras acciones son simplemente para tratarles de convencer acerca del Señor. Ellos necesitan saber cuáles son nuestras bases, pero ¿cómo lo pueden saber? Pues bien, es a través de la palabra de Dios. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Escritura hace mención a la palabra como viva y eficaz. Esto no nos está haciendo referencia a un conocimiento solamente, sino más bien a la revelación de la verdad de Dios en los corazones de los oyentes. Por eso dice que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que toca hasta lo más profundo. Es como si te desnudara interiormente y te mostrara quién eres tú delante del Creador. Te hace ver tu condición, por lo tanto, también tu necesidad de Jesucristo. Cuán importante es la palabra cuando nosotros testificamos del Señor, porque no son nuestros propios argumentos, no es lo que yo estoy diciendo para tratar de convencer, realmente es la palabra del Señor hablando a sus vidas, tocando sus corazones, tocando cada corazón, como veíamos hace un momento, y penetra hasta lo más profundo. Es el Señor hablando a ellos. Por eso dice la Escritura en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es el Señor obrando a través de su palabra en cada corazón que escucha el Evangelio. ¿Recuerdan aquel día de Pentecostés? Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En su primer discurso, Pedro habló con denuedo el Evangelio. Y realmente no fueron sus palabras. Pedro citó todo el tiempo las Escrituras. Si nosotros analizamos bien aquel pasaje, nos vamos a dar cuenta que citó el libro de Joel, citó algunas partes de los salmos, como el Salmo 16, el Salmo 89, el Salmo 110, y esto haciendo referencia a la muerte y resurrección de Jesucristo. Y dice la Escritura que al oír la gente las palabras de Pedro, se compungieron de corazón. Ellos se afligieron y le decían a los apóstoles: ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces los apóstoles les dijeron: arrepiéntanse y bautícense
en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y dice la Escritura que aquel día fueron bautizados como 3,000 personas. Al testificar de Cristo, la palabra de Dios siempre va a ser necesaria. Siempre va a ser necesaria porque es la evidencia de lo que el Señor ha hecho. No son nuestras palabras, no son nuestros pensamientos, no es lo que nosotros creemos. La gente puede ver que en verdad es la palabra de Dios, que son las promesas de Dios para salvación a todos aquellos que confían y depositan su fe en Jesucristo. Es todo lo que el Señor ha dicho que se cumplirá en cada vida. Por eso es importante que nosotros, como hijos de Dios, conozcamos las Escrituras para estar preparados en cualquier momento, en cualquier situación, donde tengamos la oportunidad de hablar con alguien de Cristo, siempre estar listos para presentar a todas las personas el Evangelio y siempre apoyados en la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si alguien en algún momento te pregunta acerca de tu fe o te cuestiona tu fe, entonces tú vas preparado. Tú tienes los argumentos necesarios de la palabra de Dios para poder hablar el Evangelio. Porque no solo es el testimonio de tu vida, no solo son tus acciones, no solamente es tu vida reflejando a Cristo, sino también la palabra de Dios es hablando a sus corazones. Es la palabra del Señor revelándoles lo que Cristo ha hecho en sus vidas y todo lo que Él puede hacer por la humanidad. Así que cada vez que testifiquemos con la palabra del Señor. Como testigos del Señor, el centro de nuestro testimonio es Cristo. Un testimonio no será certero si no se habla de Jesucristo. Decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder que cambia, es el poder que transforma, es el poder que vivifica. El Evangelio es la noticia de Cristo. Es la buena noticia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El tema principal del Evangelio es Cristo. Entendámoslo de esta manera. Testificar es hablar de Cristo. Las personas no necesitan solo saber que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios quiere que todos le busquemos y un día estemos con Él en el cielo. Generalmente, esto ya lo sabe la gente y nos dará la razón. Pero esto es una verdad a medias, porque es muy cierto que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amor, que Dios quiere que todos estemos un día con Él en el cielo. Pero muchas veces se ignora que también Dios es un Dios de justicia, que es un Dios de santidad. Lo que la gente realmente, en verdad, necesita saber es que sin Cristo están condenados a una muerte eterna, separada del Señor, destinados a ir al infierno. Porque la gente no entiende que está separada de Dios a causa del pecado.
Muchas veces la gente considera que teniendo una buena conducta, que portándose bien, que tratando de ser buenas personas, se pueden salvar. Sin embargo, ignoran que están delante de un Dios justo y santo, de un Dios que aborrece el pecado, y el ser humano vive completamente en pecado. La Escritura nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que si el ser humano es pecador, por más que busque hacer buenas obras, éstas no le salvarán. Lo mencionábamos hace un momento, estamos delante de un Dios que es justo y santo. Y como es justo y santo, no pasará por alto el pecado. Se tiene que pagar por ello. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, y la muerte es la separación eterna de Dios, destinados a juicio por el pecado, y el castigo por eso, por este pecado, es el infierno. Por eso el Señor diseñó un plan de rescate, un plan de salvación. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La solución al problema del ser humano, al problema del pecado, es Jesucristo. Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Jesucristo la única forma a través de la cual nosotros podemos tener acceso al cielo. Es la única forma que nosotros podemos tener para acercarnos al Padre Celestial. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto está en Juan 14:6. Jesucristo es el único camino por el cual nosotros podemos llegar al Padre. No hay otro camino, no hay otra forma. No es a través de buenas obras, no es a través de buenas acciones. Ha sido Jesucristo quien vino a la cruz a morir por nuestros pecados y fue sepultado. Es muy cierto, pero resucitó al tercer día para darnos vida eterna. ¡Qué gran noticia! Esto es lo que el hombre necesita saber para que pueda arrepentirse de sus pecados y recibir al Señor con todo su corazón. El Señor le otorga la salvación gratuitamente. No tiene que hacer nada, no tiene que esforzarse en hacer nada. Lo único que el ser humano necesita hacer es depositar su fe en Jesucristo, su confianza en Jesucristo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Podemos entender que el mensaje es completamente Cristo. Es hablar de Cristo. Cristo es lo único que el mundo necesita conocer para ser salvo. ¿Recuerdan a Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel? El carcelero que estaba ahí, al ver los sucesos de que en aquel momento, cuando ellos estaban cantando, la tierra se movió y hubo un gran terremoto, pensó que todos los que estaban encerrados en la cárcel habían escapado e intentó suicidarse. Sin embargo, Pablo le dijo, detente, no lo hagas. Al ver su testimonio, al ver el testimonio de las personas, entonces este hombre se acercó a ellos preguntando qué debía hacer. Entonces Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Si en nuestro testimonio
no está Cristo. Si no hablamos de Cristo, entonces en vano testificamos. Porque lo que la gente necesita es a Cristo. Necesitan la buena noticia de lo que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Dice la Escritura en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Por eso debemos de estar siempre preparados para testificar de Cristo, para testificar a otros de Cristo. Cristo debe de ser el centro de nuestro testimonio. Cristo debe de ser el centro del mensaje que nosotros llevamos a las personas. Y esto es algo que necesita saber el mundo el día de hoy, en este momento. Recuerda que nadie tiene la vida comprada, que existe una gran necesidad en el mundo de conocer a Jesucristo, porque se están perdiendo, porque están muriendo sin conocer al Señor. Este es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Testificar, pero siempre testificar de Jesucristo. Así que cuando testifiques, recuerda esto. Cuando testifiques, presenta siempre a Jesucristo. Como creyentes, uno de los más importantes instrumentos para testificar de Cristo es nuestro propio testimonio. En un testimonio se comparte la experiencia personal de una manera poderosa que exalta a Jesucristo. Se da testimonio de su obra en la salvación y se expone la verdad bíblica. Nosotros siempre debemos de compartir nuestro testimonio, principalmente con todas aquellas personas que de alguna manera se han rehusado a escuchar el Evangelio. Exponer nuestro testimonio no pretende ser algo como una predicación, algo muy serio, sino más bien poder expresar de una manera sencilla todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es poder hablar de qué manera Cristo ha cambiado nuestras vidas. Porque muchas veces la gente se rehúsa a escuchar específicamente de la palabra de Dios porque lo relaciona con religión. Por lo tanto, se cierra a poder oír todo lo que nosotros tenemos que decirles. Sin embargo, cuando hablamos nuestra experiencia personal, la gente está más dispuesta, está más abierta a escuchar la historia de nuestra vida. Por eso es muy importante poder compartir nuestro testimonio. A continuación, vamos a ver una manera de cómo compartirlo. Un testimonio básicamente consta de 3 partes. Número 1. ¿Quién era yo? Esto es, ¿cómo vivías y de qué manera pensabas antes de conocer a Cristo? Esto se expone de una manera muy breve y es básicamente decir cómo era tu vida. Y esto en relación a tu trabajo, a tu familia, a tus amigos, tus necesidades, tus padecimientos, etc. Pero también la manera de cómo pensabas acerca de la religión, de lo que pensabas acerca de Dios, de lo que pensabas acerca de la Biblia. Básicamente, la perspectiva que tenías acerca de las cosas de Dios. Número 2. ¿Cómo conocí a Cristo? Este es el punto más importante de nuestro testimonio, porque en este punto se habla acerca primeramente, de cómo conociste a Jesucristo, si alguien te habló de Él o la manera de cómo conociste el Evangelio. Y en segundo lugar, presentas a Cristo. Hablas acerca de quién es Él. Hablas acerca de su obra de salvación y lo que el Señor pide de nosotros. Por lo tanto, los llevas a que ellos puedan poner su fe en Jesucristo. Y esto es muy importante. Siempre tratar de tener textos memorizados de la palabra de Dios, como veíamos hace un momento.
Es la palabra de Dios la que toca los corazones de las personas. Número 3. ¿Quién soy ahora? Esto es, cómo ha cambiado nuestra vida ahora que conocemos a Jesucristo. ¿Cómo vivimos ahora? ¿De qué manera pensamos y cómo le servimos al Señor? Nuestro testimonio debe de ser breve. No se trata de abrumar a las personas con toda nuestra vida, contándole toda nuestra vida, sino más bien, de una manera muy concisa, poder hablar de la obra de Jesucristo. De esto trata el testimonio, poder hablar de la obra de Jesucristo de una manera muy concisa, en unos cuantos minutos. Y esto es muy importante, porque siempre la intención será glorificar a Cristo en nuestro testimonio. Así que, cuando en nuestro testimonio hablemos acerca de nuestra vida pasada, no tenemos que expresar todas las cosas que hicimos a detalle, porque la razón principal del testimonio es dar a conocer a Jesucristo. Muchas veces sucede que las personas, que los hermanos, cuando hablan su testimonio, se extienden un poco más acerca de su vida pasada. Mucha gente habla acerca de todas las cosas que vivieron antes de Cristo, pero cuando llegan a Cristo es algo muy, pero muy breve. Y la gente se queda más con la vida pasada que con lo que hizo Cristo. Hay gente que lo expone más o menos de esta manera. Empiezan así: cuando yo no conocía a Cristo era borracho, parrandero, mujeriego y jugador. Yo era el peor de todos, viví de tal manera, hice tantas cosas malas, pero un día entregué a Cristo mi vida y Él me salvó. No es así, no es así, porque en lugar de darle todo el honor a Cristo, toda la gloria a Cristo por lo que Él ha hecho, se vuelve como una exaltación a toda una vida de desenfrenos, a una vida de pecado. Y esta no es la intención. En la mente de los oyentes debe de quedarse Cristo, lo que Él hizo. Cristo debe de ser glorificado en nuestro testimonio. Así que tengamos muy en cuenta esto y pongamos atención en la manera de cómo presentamos nuestro testimonio. Siempre, siempre, lo más importante es que la gente pueda escuchar acerca del Evangelio, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por ello, siempre debemos de estar preparados con nuestro testimonio. Muchas veces solo tenemos una pequeña ventana de oportunidades y esa pequeña ventana a veces se cierra rápidamente. Por eso debemos de estar listos todo el tiempo para cuando se nos presente la oportunidad, entonces hablar de Jesucristo, platicar nuestro testimonio. Así que, mis amados hermanos, yo les invito a que ustedes puedan compartir su testimonio, porque el que comparte su testimonio no puede fracasar. Queridos hermanos, testifiquemos de Jesucristo. Testifiquemos de Jesucristo, mostremos el amor de Dios para con todo el mundo. Lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario, debemos de ocuparnos de sus cosas, debemos demostrar nuestro amor por nuestro prójimo. Seamos testigos de Cristo. Seamos testigos de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Llevemos esa gran encomienda a todo el mundo, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque la única verdad es esta: solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Él es la solución a todos los problemas. Él es la solución absolutamente a todo. Él es quien nos acerca al Padre. Y esto es lo que el mundo necesita escuchar. Seamos testigos de Jesucristo.
Pues bien, mi querida familia, Dios les bendiga. Familia de Conexión Cristiana, Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana con la ayuda de Dios. Hasta aquí nos quedamos con esta lección. Espero y tengan una excelente semana, una semana llena de bendición. Dios les guarde y les bendiga mucho. Nos vemos la próxima.